Dios es bueno, Dios quiere lo mejor para nosotros. El hecho de que sigamos en pie es una adoración al Señor, es un agradecimiento a nuestro Dios. Y eso nos da la oportunidad para seguir viendo su gloria. ¿Usted lo cree? Ponle la mano al hombro a la persona que tiene a tu lado. Y dile, el Señor ha sido bueno contigo. No, Él es demasiado bueno. Aun cuando no lo merecíamos. Dale otro fuerte aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Aleluya. Sean todos bienvenidos. Sean todas bienvenidas. Por favor, no te sientes todavía. Vamos a leer las Escrituras. Busque allí, por favor, Éxodo capítulo 20, versículo 20. ¿Cómo le fue con el diluvio que cayó hace ratico? Todo divertido. Gracias al Señor, seguimos avanzando. Amén. Estamos en la serie Los Decretos de Dios. Una serie basada en los mandamientos, los estatutos, los principios, o la ley que Dios estableció para su pueblo. Por favor, Éxodo capítulo 20, versículo 20. Se lo leo en la versión NBB. Dice así: no teman, le dijo Moisés, porque Dios se ha presentado de esta manera para probarlos, de modo que de aquí en adelante tengan temor de pecar en su contra. Tome asiento, por favor. En esta semana empezamos a hablar del cuarto mandamiento. ¿Usted se acuerda cuál era el primero? ¿O ya se lo olvidó como la mayoría? El primero, Dios nos dice que solo podemos adorarle a Él, no podemos tener dioses ajenos. En el segundo, Dios nos habla y nos dice que no podemos hacer nada que se asemeje a Él, ni imagen ni nada por el estilo. Lo tercero es que no podemos tomar su nombre para juegos o en vano, como dice las Escrituras. Y el cuarto aparece en Éxodo capítulo 20, versículo 8. Este cuarto mandamiento dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos cuatro primeros mandamientos, decretos, ley, estatuto o artículo que Dios estableció en su palabra para su pueblo, hablan exclusivamente de dedicación o exaltación para nuestro Señor. Hablan solo de Él. Por eso yo creo que Dios es cuadrangular también. Los primeros 4 de los 10 mandamientos que están en su palabra, habla de adoración, exaltación, dedicación, consagración para nuestro Señor. Y Dios sabía que nosotros, así como pasaba más de 2000 años atrás, o como Dios sabía en la creación del primer hombre unos 6000 años atrás, Él sabía que el trabajo del día a día nos desenfocaría para dedicarle tiempo a Él. En nuestras actividades, los labores, el trabajo, el buscar el sustento diario, la provisión, la comida, la ropa, la manera de vestir, dónde vivir, qué comer, todo eso realmente ocupa mucho de nuestro tiempo. Y el Señor, como si se la sabe todo, ellos todavía estamos aprendiendo, el Señor dijo: bueno, yo necesito que estos cabezones por lo menos me dediquen un día a mí. Y es el día que está establecido ahí en la palabra del Señor. El Señor le dijo: la gente va a estar muy ocupada, la gente se va a desenfocar, la gente a veces no va a estar pendiente, porque de hecho, ¿será que a usted se le ha pasado alguna vez que cuando se para, oye, que ya ha llegado tarde, mira, nos quedamos dormidos, que no se broma, esos 5 minutos más que se convierte a veces en 20 o en 30? Nos paramos tarde para hacer desayuno, para cuadrar el asunto, para broma, para que no se broma, ir al trabajo, al estudio, lo que sea, tal, que cuando viene a ver, no tengo chance ni siquiera orar. A veces desayunamos caminando para allá a agarrar el autobús, el carro, lo que sea. A veces yo digo al pastor: no, el café me lo tomo en el camino, que sea, vámonos, voy tarde. Esto es
por las ocupaciones que tenemos. Pero el Señor dijo, bueno, yo le voy a poner como ley para que ellos aprendan que se tienen que acordar por lo menos de un día de los 7 que tiene la semana para que lo dediquen para mí. Ese día es el día para buscarlo, para alabarlo, para adorarlo, para exaltarlo. Usted que ha crecido en fe, usted dice, pastor, pero por favor, ¿cómo es eso un día? No se preocupe, ya vamos a explicar eso. En este cuarto mandamiento, Dios establece tiempo. Dios pone, escúchame, lo que pasa es que la mayoría de las veces nosotros aplicamos cuando se trata de dinero, por ejemplo, vamos a un empleo, nunca decimos, le preguntamos, mira una pregunta, ¿cuánto es lo máximo que yo voy a ganar aquí? ¿Verdad que no? Siempre nuestra pregunta es ¿cuánto es lo mínimo que yo voy a ganar, que ustedes me van a pagar? ¿Cuánto es lo mínimo? Y según lo mínimo que me digan que me van a pagar, entonces yo establezco mi prioridad. Bueno, me conviene o no me conviene ganar como mínimo ese sueldo, esos salarios. Cuando se trata de bendiciones, también le decimos al Señor lo mismo, Señor, ¿cuánto es lo mínimo que tú me vas a bendecir? ¿Por qué? Porque queremos saber cuánto es el tope en la parte de abajo, cómo Dios nos va a bendecir. Cuando se trata de una ley, generalmente no la basamos en lo mínimo, ¿verdad que no? Siempre lo basamos en el máximo. Bueno, si el Señor dice que es un 10, ese es el tope, ¡pah! Más de ahí no puedo dar. A ver, la persona que tiene a tu lado y dice, para las bendiciones. Si preguntamos, exigimos, demandamos el mínimo. ¿Ya va cuánto es el mínimo? Pero cuando las demandas, ¿sí? De una vez asumimos que eso es lo máximo y no lo mínimo. Pues para Dios también es así. Cuando Dios nos demanda algo, nos está demandando lo mínimo, está para abajo. De menos de eso, no se puede. ¿Está aquí conmigo? Escúchame esto, por favor. Pero para poder comprender esto, debemos hacernos algunas preguntas y analizar algunas cosas profundas para saber de qué es lo que el Señor nos está hablando. Profundicemos un poquito. Y como estos días alguien que escuchó la primera parte del día jueves, me decía, pastor, ¿y eso es solo un poquito? Profundicemos un poquito nada más. Escuchen. Número 1, primero, ¿qué es el día del reposo? Vaya conmigo por favor a las Escrituras, Isaías capítulo 58. Versículos 13 y 14. Dice así: si retrajeres el día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos. Préstame atención un momento, por favor, no siga leyendo. Se lo digo en otra palabra, no haciendo lo que a ti mejor te parece. Se lo digo mejor para que me lo entienda completa, no haciendo lo que a ti te dé la gana. Seguimos leyendo. Ni buscando tu voluntad. ¿Aló? Ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, esta palabra es para mí. Señor, esta palabra es para mí. Quiero desglosar un poco lo que este texto nos habla. Primero, lo que nos dice el texto comenzando, dice: si te retrajera el día del reposo, en otra palabra, si de verdad dedicara o apartara ese día de reposo. En el texto original aparece Shabbat como día de reposo, así como aparece también allá en Éxodo 28
acuérdate del día de reposo. La palabra en hebreo aparece Shabbat. Ya vamos a hablar de eso. Dice, si ese día de reposo tu pie, o sea, no dejara que tu pie hiciera tu voluntad. Y el Señor comienza radical en hablarnos en eso. Dice, en otra palabra, yo necesito, recuerde, tapa de abajo, mínimo, que por lo menos un día me dediques a mí. Y dice, día santo, delicia, glorioso de Jehová, y lo vendrá, lo honrará, no andando en tu propio camino, ni buscando tu voluntad, ni trabajando, ni yéndote de paseo, ni para la playa, ni para la montaña, ni reunirte con familia, ni hacer sancocho, ni... Entonces te deleitarás en el Señor. Escúcheme esto. Dile a la persona que tienes a tu lado por un momento, dile, presta atención a esto que te va a bendecir. Dice, entonces te deleitarás en Jehová. ¿Sabe qué es deleitarse? ¿Usted entiende esa palabra? ¿Qué significa deleitarse? Deleitarse es disfrutar. Por ejemplo, ¿cuál es el sabor de helado que más le gusta a usted? ¿El chocolate, fresa, picado, pasas? ¿Cuál es el que más le gusta? Y usted va, o ese quesillo. ¿Cuál es el que más le gusta? ¿Qué es eso? Eso es deleitarse de algo que le gusta y está disfrutando. El Señor le dice, por lo menos un día, tú tienes que disfrutar de mi presencia. Diga conmigo, tapa de abajo. Dígalo, tapa de abajo, cuota mínima. ¿Aló? Día, disfrutar de su presencia. Y mira lo que dice el Señor que va a hacer con nosotros. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que no va a poner en puestos de autoridad. Aló, dile a la persona que tiene cerca, dile, por eso el Señor te va a bendecir bastante. Porque hoy no estás de paseo o haciendo un sancocho para la familia. Sí, porque cualquier cosa para faltar a la iglesia es bueno. Se va un familiar del país, viene un familiar al país, se queda un familiar en el país. El sancocho, en la salida, salió embarazado. No, que ya parió. No, que lo abortó. No, que lo perdió. Que va a cumplir un año, que cumplió un mes, que cumplió un día. Siempre cualquier cosa es buena para faltar a la congregación. Es justificable. Pero el Señor dice que cuando nosotros decidimos cuota mínima, honrarlo en que sea un día a Él, el Señor nos subirá a las alturas de la tierra. Amén. Dice, y nos dará a comer la heredad de Jacob. ¿Sabe quién era Jacob? Israel. ¿Sabe quién era él? Nada más y nada menos de donde salió el pueblo de Dios, que Dios escogió. De ahí salió él. Y después le pone el cinto de seguridad a esta palabra, dice, porque el Señor lo dijo y punto. ¿Está aquí conmigo? Ahora quiero aclarar algo. El asunto del Shabbat, que no Shabbat, como lo dicen algunos, es muy complejo. No solo en el libro de Éxodo, Isaías o en el Antiguo Testamento, sino también en la teología y en la práctica cristiana. La mayoría de los teólogos traducen Shabbat como sábado, pero en realidad la palabra Shabbat en hebreo proviene de la raíz hebrea compuesta por las consonantes Mish, Sa, Ba, del verbo Shabbat, que significa descansar, no sábado.
Cesar el trabajo, no sábado. Poner fin, no sábado. De hecho, en la mayoría, por ejemplo, en la versión Reina Valera, cuando aparece día de descanso, hay una referencia de una letra o un número. Y cuando tú vas a buscar esa referencia, ese número te dice, aquí es sábado. ¿Por qué? Porque es una referencia del día de la semana, no es porque es el sábado. Ya están apretando la cotufa en la cabeza, ¿verdad que sí? Ahora, escúchame esto. La celebración, adoración y exaltación al Señor del día de descanso, del Shabbat, está prescrita en el cuarto de los 10 mandamientos que Moisés recibió, que como lo dije comenzando esta serie, no fue que Moisés se le ocurrió, se le reveló, lo dijo, lo estableció, le dijo, oye, mira, yo creo que esto está bien, Dios me mostró. No, fue el mismo Dios, ¿verdad que sí? Que escribió en una piedra y le dijo, te vas a regir por esto, cabezón. Y por eso está tan vigente como en los días, el primer día que se lo dio a Moisés, como hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga. Estará vigente esto. Así como Dios creó el mundo en 6 días, aló, no te pierdas esto, que te va a bendecir. Y el séptimo decidió descansar, a pesar de que Dios no necesita descansar, o si se cansa Dios. Nah, Dios no se cansa, Dios es espíritu, y un espíritu no se cansa. Ok, entonces, si Dios no se cansa, porque Él es Dios, pero Él lo que hizo fue enseñarnos cómo deberíamos vivir. Nos esforzamos, luchamos, estudiamos 6 días, pero el séptimo día, un día a la semana, yo voy a descansar. Yo voy a dedicarle por lo menos ese día al Señor. Por eso el Señor dijo, bueno, yo le voy a enseñar a esto, que en el peor de los casos tiene que ser un día. Lo triste de esto es que la persona ni siquiera pasa las 2 horas aquí. No es el día. O si es el día de 24 horas, ¿verdad que no? 2 horas. Y tampoco lo hace. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, ¿cómo Dios lo va a exaltar? Dile, ¿cómo Dios le va a dar a comer la herencia de Israel? Aló. Préstame atención a esto. Esta primera parte del mandamiento ordena que cesen las labores durante los 7 días de la semana, en el contexto del mundo antiguo. Solamente Israel tenía el Shabbat, tenía un día para descansar. Por una parte, este regalo para Israel era inigualable, porque en el tiempo antiguo nadie descansaba ningún día. ¿Me está escuchando? Todos trabajaban todos los días. Pero Dios le dijo a su pueblo, bueno, yo los quiero bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? Amén. Bueno, entonces le dice, yo los voy a bendecir tanto que ustedes hasta van a descansar un día a la semana. Aló. Esto era un privilegio, descansar un día a la semana. Préstame atención, no te lo pierdas, oído. La referencia que la gente toma esto como sábado es simple y llanamente por el calendario judío. Porque el calendario judío, así como el nosotros tenemos también, que después se traslada y se liga con el romano y todo aquello, en nuestro calendario, que generalmente tenemos, cuando nos entregan ahí, cuando vamos a comprar en diciembre, bueno, ya muy poco lo hacen porque ya está muy caro. Comienza el día el domingo, ¿verdad que sí? El primer día de la semana es el domingo y el último es el sábado. No te lo pierdas, se van a seguir explotando la cotufa. El detalle de este asunto es que muchos dicen, no, que hay que guardar el sábado, porque comienza el domingo. Pero mi pregunta es, la primera referencia que tenemos del Señor, de la creación, ¿se acuerdan?
Elohim, aquel Dios que creó todas las cosas. ¿Usted me puede asegurar en la Biblia que Dios comenzó a trabajar el domingo? ¿En cuál día de la semana fue que Dios empezó a trabajar? No hay referencia. La única referencia que tenían ellos, cuando ellos se lo organizaron, bueno, como el día de nosotros laborar el último de la semana es el sábado, bueno, entonces será que el sábado descansó. Escúchame. Por otra parte, esto requería una confianza extraordinaria de la provisión de Dios. Porque la lógica es, yo trabajo más para ganar más. ¿Verdad que sí? Eso es la lógica. Bueno, en estos días recordaba unos pastores que visitamos. Yo le decía, el Señor nos dio una palabra hace como 4 o 5 años atrás. ¿Se acuerdan de esa palabra? Cuando el Señor nos dijo que íbamos a trabajar menos y no íbamos a ganar más. ¿Te acuerdas de eso? Yo sigo creyendo en esa palabra. Pone la mano al hombro a la persona que tiene cerca, dile, en el nombre de Jesucristo vas a trabajar menos y vas a ganar más. Para que el tiempo que te quede se lo dediques al Señor. Aló, a evangelizar, a discipular, a consolidar, a ganar gente para el reino de Dios. A trabajar para Dios. El pueblo tenía que trabajar todos los días. Forjar sus espadas todos los días. Los soldados tenían que entrenar todos los días. Pero el pueblo de Israel, mientras que los demás estaban trabajando, forjando espadas, haciendo lanzas, entrenando como soldados, Israel estaba descansando. Entonces lo lógico es que yo voy a confiar en la palabra que Dios me dio, a pesar de que yo estoy descansando. Ustedes pueden confiar a Dios que Dios lo sigue bendiciendo y prosperando aún cuando está aquí en este día. Eso es tenerle fe al Señor, creerle a Él, a su palabra. Que el Señor me bendice y me prospera aun cuando estoy durmiendo, aun cuando estoy descansando. O solamente me va a bendecir y prosperar nada más cuando yo laboro. La gente diría, bueno, un día de descanso es llevarle a la catástrofe económica o militar al pueblo de Israel. Un día libre, en serio. Actualmente nosotros enfrentamos el mismo problema. A veces nos cuesta creer en Dios, que apartar un día para dedicarle al Señor es de tonto. Porque ahora debemos trabajar más porque la plata no alcanza, porque el sueldo no alcanza, porque todo está tan caro. Y tenemos que trabajar más duro todos los días para recibir la mayor bendición o provisión de Dios. Pero el Señor desde el principio ya, cuando estableció los principios para su pueblo, Él le dijo, no, así no vas a hacer las cosas. Le vas a dar duro 6 días, pero un día me lo vas a dedicar a mí. Un día vas a hacer descansar, un día no vas a ocuparte de las labores normales o cotidianas que tienes tú. Ahora te hago una pregunta. ¿Será en este ciclo de trabajo, descanso, 6 días de trabajo, un día de descanso? ¿Seremos capaces de compartir con la economía moderna? Donde ahorita lo normal es trabajar todos los días. Y ya no son 8 horas, sino son 10 o son 12 o qué sé yo. Debemos dedicarle 7 días para mantener un trabajo, o 2 o 3. Escúcheme esto. Yo no sé usted, pero yo creo que Dios puede hacer milagros si obedecemos su palabra. Amén. Dile a la persona que tiene cerca a tu lado, dile, Dios te va a bendecir cuando estás aquí todavía. Estás dedicando este tiempo al Señor y estás siendo bendecido. Amén. De hecho, su palabra dice que nos colocará en lugares altos. ¿Aló? ¿Podemos dedicarle ese tiempo de adoración al Señor? Orar reunidos como iglesia, reunidos como asamblea para adorar y glorificar al Dios Todopoderoso. Mira, un día como hoy,
donde cayó ese torrencial de agua, la mayoría de la gente que tiene que ir a laborar, que tiene que ir a trabajar, la mayoría de la gente que si es día de semana y tiene un negocio, tiene un empleo, tiene una tienda, tiene un comercio, no deja de ir al negocio o al trabajo, ¿verdad que no? Se va como sea, ¿verdad que sí? Pero cuando se trata de congregarme, cuando se trata de adorar a Dios, bueno, no, está lloviendo, mira, el día amaneció gris. Yo mejor como que no voy. Amén o ayayay. Y si está haciendo el solazo, se salgó ese solazo, hermano. Aló. Escúcheme esto. Este cuarto mandamiento, Dios no explica cómo Él nos va a proveer y nos va a bendecir cuando descansamos o cuando le apartamos un día para adorar a Él. Él no nos dice cómo lo va a hacer. Él sí asegura que lo va a hacer. ¿Cómo? No tenemos idea. Escúcheme, como ya dije hace un momento, el Shabbat no es un sábado, el Shabbat es un día de descanso. Como el día del Señor. Y no específicamente es el sábado, pues para nosotros el primer día de trabajo, ¿cuándo es? El lunes. Si nosotros comenzáramos a trabajar el domingo, entonces nosotros como congregación nos reuniéramos los sábados. Si nosotros comenzáramos a trabajar los miércoles, entonces el día de reunirnos como el último día de la semana, entonces sería el martes. ¿Está aquí conmigo? Nosotros no comenzamos a trabajar el domingo y no terminamos el sábado. Yo decía en estos días estudiando esta palabra y le oye, Señor, ¿tú te imaginas que tú hubieses comenzado a trabajar un viernes? Cuando empezaste la creación, que de paso, se lo aclaro una vez, no fueron 7 días de 24 horas tampoco, porque ya se ha comprobado científicamente que en el tiempo de la creación pasaron miles de años. Eso ya ha sido comprobado científicamente. Pero como la palabra de Dios dice que un día para Dios son como 1000 años y 1000 años es como un día, nosotros nos regimos bajo el tiempo cronómetro, tiempo, segundos, minutos, horas, días, meses, años, siglos. Pero para Dios no, Dios se maneja en el Cairo. El Cairo es el tiempo dentro del crono, perdón, al revés. El crono es el tiempo dentro del Cairo, del tiempo de Dios. Nosotros nos regimos por eso, pero Dios para Él un día en 1000 años es igual. ¿Aló? Entonces usted y yo no sabemos si fueron 7000 años de la creación. Y vuelvo y repito, no es porque así sea la matemática de Dios. Bueno, un día son 1000 años, no. Un día puede ser un día de 24 horas, o un día pueden ser 894.578 siglos para Dios. Por eso cuando Dios dice, en breve te bendeciré, no sabemos si en breve es un segundo o si en breve son 50 años. Está explotando las cotufas, ¿verdad que sí? Presta más atención, no te lo pierdas, escúchame. Algunos inclusive nos aseguran que es porque el domingo es el día de la resurrección. Entonces dicen, bueno, como el domingo es el día de la resurrección, algunos toman el primer día, domingo, para comenzar la semana. Y otros dicen, bueno, si es el domingo de la resurrección, cuando Cristo resucitó, ese deberíamos celebrarlo. Entonces comenzamos el lunes y celebramos el domingo. Pero la verdad verdadera es que el Shabbat es un día de descanso. No es lunes, no es martes, no es miércoles, no es jueves, no es viernes, no es sábado y no es domingo. Es un día de descanso. No es escoger un día en particular, específico, de la semana. No, es un día que le dedicamos a honrar y adorar al Señor.
Porque si la verdad verdadera es, entonces deberíamos dedicar no el último día al Señor, sino el primer día de la semana. ¿Me doy a entender? Porque para Dios, yo no sé si ustedes se la han revelado todavía, pero para Dios siempre tiene que ser lo primero y lo mejor. Así como en el caso de las primicias, ¿se acuerdan de eso? Lo primero y lo mejor. Entonces, si lo primero, bueno, es verdad, entonces nosotros empezamos a trabajar los domingos. Entonces el domingo se lo dedicamos al Señor, porque es el primer día de la semana. ¿Aló? Vaya conmigo, por favor, a Romanos capítulo 14. Versículos 5 y 6. Ahí Pablo hace una referencia que me llamó la atención, referente a eso. Pablo en Romanos 14, 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga igual todos los días. O sea, uno le da más importancia a un día que a otro día, pero para otro los días son iguales, no hay diferencia. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Entonces ahí hace otra referencia. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Présteme atención acá, por favor. Pablo lo que le está diciendo es: mira, vale, el día de verdad no es relevante. Sea lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Eso no es importante. Lo importante es que el último día o un día tú le dediques para honrar al Señor. Hay uno, de hecho en un tiempo me encontré con un personaje, era una mujer, que una discípula conocida trabajaba con ella, está con el tema: no, pero porque usted se reunió los domingos, tiene que ser sábado. Mira como dice la escritura, chaval, que no sé qué va a comer. Y ella vino una vez un día, un domingo. Pastor, yo quiero hacer una pregunta, porque usted se reunió los domingos, si es el sábado, que no sé qué va a comer. Bueno, mira, primero, de verdad, no es ni siquiera el sábado. No sabemos si fue el sábado, si fue el domingo, si fue el martes, no sabemos. Primero por él. Segundo, si tú quieres regirte como en el ejemplo judío, que ellos apartaban que era el sábado por su calendario para dedicarle al Señor, en esa ley, te hago una pregunta. ¿Tú en ese día comes? No, claro, pastor, claro. Bueno, la ley dice que no podías comer ese día. Todo el día en ayuno. Tan radical es esto que el Señor lo especifica. Y no comerás, ni trabajarás, ni tú, ni tus hijos, ni tus esclavos, ni tus bueyes, ni tus camellos, ni los animales comían. Nada. Ni tus extranjeros, ni los que tengo, nada. Aló. Pero sí comen. Aló. Y no quiero hablar de nosotros, la circuncisión, ni nada de eso, no me la leí. Vamos a quedarnos en el Shabbat. Pablo lo que está diciendo ella, tienes la libertad de criterio con tal de que lo hagas para el Señor. Honra a Dios. Honra a Dios. Se aplica tanto en la comida como en la observancia de los días de reposo y otras festividades. Honra a Dios. El problema es que nosotros queremos encajonar a Dios. No, es que tiene que ser el sábado, y si no es el sábado, o tiene que ser el domingo, y si no es el domingo. El Señor no te dice: mira, cabezón, yo lo que le quiero enseñar es que por lo menos, cuota mínima, tapa abajo, tiene que ser un día que me dediquen a mí. Porque yo conozco que están ocupados, que están trabajando, que tienen que luchar, que tienen bromas, tantas preocupaciones.
Apártense un día a la semana para honrarme a mí, para adorarme a mí. Aló. Como le daba un ejemplo la otra vez a alguien, el Señor nos pide un día. Bueno, no lo vamos a hacer 24 horas porque es verdad, no trabajamos 24 horas, algunos sí, según su trabajo. Y uno que, por ejemplo, yo tengo a mi hermano que en un tiempo trabajó 24 por 48, trabajaba 24 horas y descansaba 48 horas. Y sí trabaja 24 horas. Porque en un hospital, algunos médicos y algunos enfermeros trabajan así, a veces 12 por 24 también y cosas así. Pero el promedio, no te lo pierdas, de laboral todos los días son 8 horas. ¿Será que le dedicamos por lo menos 8 horas a la semana al Señor? ¿Verdad que no? Porque si llegamos temprano a las reuniones como hoy domingo, son 2 horas. 2 horas, vamos a hacer que el pastor se pegó, que estuvo buenísimo el asunto, que habían 800 testimonios en el programa y fueron 3 horas. 3 horas, todavía nos faltan 5. Vamos a suponer que usted es fiel al Señor y se congrega los jueves también. Eso sí, nunca pasamos de 2 horas, pero vamos a suponer que estuvo buenísimo, duró hasta 2 horas. Hermanos, son como hora y media, una cosa así. Ya van 5 y las otras 3. Aló. Bueno, vamos a suponer que usted es fiel porque usted es un líder comprometido y viene los lunes a reunión también, que normalmente son como 1 hora, hora y media. Ponte tú que se ha exagerado 2 horas. Van 7, todavía le debe 1 al Señor. ¿Aló? Bueno, vamos a suponer que va a la célula. Célula es 1 hora. Bueno, ese compartir, esa broma, que tal que se ve. Ey. Te estoy dando como ejemplo, como referencia, pero la verdad verdadera, que así como tenemos 7 días de 24 horas a la semana, 6 días trabajamos, luchamos, nos esforzamos, le damos, pero ni siquiera dedicamos un día para el Señor. Amén o ayayay. Tócale el hombro a la persona que tiene cerca, dile, eso es contigo. Y conmigo también. Conmigo también. Escúcheme esto, iglesia. El Señor lo que nos dice, hey, yo les pido que como cuota mínima, mira, esa cuota mínima es igual como el caso del diezmo. Yo escuchaba gente que me dice, no, pastor, yo esta vez le di el 5% a Dios. ¿Dónde sacaste toda esa broma? No, lo que pasa es que, como dice el 10%, yo me supongo que de ahí para abajo todo lo puedo dar. No, papá, es al contrario, de ahí para arriba. El diezmo es la cuota mínima, como mínimo, dame esto. Vaya conmigo, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 16. Ahí Pablo le da un ejemplo a la iglesia de Coloso, dice, Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o Shabbat, o día de reposo. Aló. Escúchame esto, iglesia. La polaridad que realmente importa es la base del Shabbat, del día de descanso, final del trabajo, completar los labores, las ocupaciones, que tienen que ver con los estudios, el trabajo, en la empresa, el negocio, el atender, ese día de todo lo que hacemos a diario, lo dejamos de hacer para que por lo menos ese día se lo dediquemos a adorar y a glorificar al Dios Todopoderoso. Amén. Tanto el trabajo como el descanso están incluidos en el 4º mandamiento. Los 6 días de trabajo, de estudio,
de todo lo que se hace para sobrevivir humanamente, hablando, hacen parte del mandamiento, pero también igual el día de descanso, de reposo, que lo apartamos para adorar, exaltar y dedicárselo al Señor. En otras palabras, en vez de concentrarme a ver qué es lo que voy a hacer, para ver cómo sobrevivo, para ver cómo resuelvo, para ver cómo cuadro, para ver cómo organizo, para ver cómo hago, no. Ese día yo me enfoco para mi Dios, para adorarle a Él, para glorificarle a Él. Escúchame esto. Lamentablemente muchos cristianos corren peligro de permitir el trabajo disminuye el tiempo reservado para Dios. Y el descanso, otros están en peligro del opuesto, de reducir el tiempo de trabajo y tratar de vivir una vida solo de descanso, solo de ocio, de derroche, de disfrutar. ¿Y ves lo que haces tú? No, nada. Esto es incluso peor que el cumplimiento del Shabbat. Pablo le dijo a Timoteo allá en 1 Timoteo 5:8, búsquelo allí. 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para lo suyo, y mayormente para los de su casa, no se ha convertido. Dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En otras palabras, no se ha convertido. Aló. Necesitamos un ritmo apropiado de trabajo y descanso. Lo que es bueno para nosotros, nuestra familia, nuestros trabajadores, nuestros visitantes, nuestro hogar. El ritmo puede o no incluir 24 horas continuas de descanso, del domingo, el sábado, el lunes o lo que sea, o el día que se dedique para ello. Las proporciones pueden cambiar de acuerdo a las necesidades temporales o a las necesidades cambiantes de la temporada. Por ejemplo, yo no digo que pudiera ser pecado del diablo, broma, si un domingo, oye, por eventual, por compromisos laborales, porque hay gente así, no, mira, tengo que viajar porque tengo un compromiso laboral, tengo que estar el lunes temprano en tal lado, y entonces tengo que viajar el domingo, y entonces se me hace complicado, y a lo mejor ese domingo no puedo asistir a la iglesia. Eso no es del diablo ni te vaya al infierno. Lo que sí es del diablo y te puede llevar al infierno es cuando eso se vuelve constante, normal, cotidiano. ¿Sí? Pero también pasa para otro. Porque como dice el dicho, pues si es algo bueno para el pavo, es bueno también para el pavo. Si eso es así, nosotros nos reunimos el lunes, a lo mejor los martes o miércoles estamos en servicio, los jueves estamos en servicio, el sábado estamos en la escuela de líderes, los domingos estamos en servicio, pero cuando digan, bueno, vamos a hacer actividad el viernes, ¡oye, el viernes también! Pero cuando se trata de trabajo laboral, no hay problema. Hacemos el sacrificio. ¿Saben por qué? Porque hay un interés. Busque la Biblia, por favor, Lucas capítulo 14. Le voy a poner un ejemplo clave para esto. Lucas 14, y yo quiero leer el texto para que vea todo lo que estaba aconteciendo, del 1 al 6. Lucas 14, del 1 al 6, dice así: aconteció un día de reposo. ¿Cuándo? Un día, el sábado, el día de descanso, el día que no se podía hacer nada. Que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos les echaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico, echado, tumores, con todas esas cosas. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, o sea, la gente de estudio, de conocimiento, que conocía las escrituras allí, diciendo, le hace una pregunta:
¿Es lícito, o sea, es permitido sanar en el día de reposo? O sea, yo puedo sanar a este tipo que está sufriendo, aún cuando es día de reposo, cuando legalmente, según la ley o según lo que ellos decían, no se puede hacer nada, ni siquiera comer. Que de paso, dice la Escritura que Jesús iba entrando ¿a dónde? ¿A la casa de quién? De un fariseo. ¿Y iban a qué? ¿Aló? Le hace la pregunta, mas ellos callaron. Y él tomándole le sanó. Día de reposo, Shabbat, día de descanso, día donde no se podía hacer nada. Ah, entonces Jesús pecó sin vergüenza. ¿Cómo Jesús va a hacer eso? ¿Aló? Y dirigiéndose a ellos les dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente? O si cae el animal en el pozo y se está ahogando, dice, bueno, hoy es día de reposo, ahógate, yo mañana te saco. ¿Sí? ¿Verdad que no? Aunque sea día de reposo, tú vas y lo sacas. ¿Aló? Y no le podían replicar al Señor, a Jesús, estas cosas. ¿Sabe qué hicieron la gente? ¿Aló? Si nuestro principal peligro es el exceso de trabajo, debemos encontrar una forma de honrarlo, de honrar el cuarto mandamiento, sin sustituir el legalismo viejo o nuevo y falso, poniendo lo espiritual, la adoración al Señor, como mínimo el domingo, contra lo secular, lo cotidiano, el trabajo, los estudios, que generalmente lo hacemos de lunes a sábado. Si nuestro peligro es eludir el trabajo, debemos aprender a encontrar gozo y significado en nuestra labor como un servicio para Dios y a nuestro prójimo. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 28, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Escúcheme esto, iglesia. Nosotros tenemos que aprender a ser equilibrados. Así como hay gente que no se congrega porque tiene que trabajar. Y yo le he dicho siempre que cada negocio, empleo que usted tenga y que te aparte de los días que tú necesitas reunirte para adorar a Dios, glorificar a Dios y ser alimentado espiritualmente, ese trabajo no viene de Dios. Así de simple. Hay a veces momentos de emergencia, situaciones donde uno dice, bueno, por lo pronto tengo que hacer esto porque tengo que comer, pero yo sé que el Señor me va a dar algo para yo poder honrar a Él también. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Ahorita, normalmente los empleos que se consiguen no son en empresas donde uno normalmente trabaja de lunes a viernes o a veces hasta sábado, mediodía. Ahorita la mayoría de las empresas que se están movilizando o empleo es a nivel comercial, donde te dan si acaso lunes o martes libre, o miércoles si acaso. Y tienes que trabajar hasta los domingos. Si ese empleo que usted tiene, hermano, se lo digo de una vez, ese empleo no viene del Señor. Porque te está apartando del día de congregarte, te está apartando del día de adorar al Señor, te está apartando del día de dedicarle a Él. Usted podrá decir, bueno, pastor, como yo trabajo de martes a domingo, tengo el día libre el lunes, entonces el día lunes yo se lo dedico al Señor. No, pero es que tampoco viene la reunión. ¿Verdad? Cuando yo estaba más muchacho que ahora, eso fue angelito, en la iglesia donde se congregaba mi madre, estaba niño,
tenían reuniones todos los días, culto, servicio, todos los días, de domingo a domingo. Y de paso, el domingo tenían 2 reuniones, una en la mañana y una en la noche, tarde-noche. ¿Sabes por qué pasa eso? Algunos dijeron, ay, el pastor, pero servicio todos los días, eso es demasiado tiempo. Pero ¿sabes por qué hacía eso? Porque hay gente que a veces trabaja los domingos también. Bueno, yo me congreso entonces el lunes y martes porque son los días que tengo libre. A veces los demás días estoy full, estoy ocupado, tengo que hacer, aló. Y no es tan mal hacerlo de esa manera. Solo que uno entiende y cree que también es necesario tener días para dedicarle y adorar al Señor. Sobre todo los pastores. Y también días también para disfrutar y compartir en la familia. Porque si no, todos los días los pastores tienen que estar en los servicios. Y el día que el pastor falte al servicio, ¡ay! ¿Qué pasará con ese pastor? Estoy seguro que está en pecado. Porque no vino el culto. ¿Aló? Le voy a comentar un secreto, por favor, guárdenlo. En estos días un pastor me decía así, pastor, hay días que yo no quiero ni siquiera asistir el domingo a la iglesia. Y yo me le volteé y le vi con una cara así y le dije, o sea, ¿tú eres humano también entonces? ¿O usted todos los domingos le gusta estar animado y enfocado y eufórico por venir a congregarse? ¿Verdad que no? Que hay domingos así como hoy que cayó ese diluvio y uno dice, coño, porque me quedo aquí durmiendo, descansando. ¿Aló? Escúcheme esto, iglesia. El Señor nos dice, yo te quiero levantar. Yo te quiero bendecir. Yo te pido como cuota mínimo que me dediques un día para honrarme a mí. Y ni siquiera eso haces. Lo segundo que quiero decirte hoy, lo segundo es que debemos descansar. Dile a la persona que tienes cerca, dile, tienes que descansar. No, dígaselo a otro más, dile, tienes que descansar. Vaya conmigo por favor a la Biblia, Marcos capítulo 2. Versículos 27 y 28. Y aquí está la cereza de la torta de todo esto que le estoy diciendo. Marcos 2, 27 y 28. Dice así. También le dijo, está hablando Jesús, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, del ser humano, de la humanidad. Y no el hombre, o no la humanidad, por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre, nuestro Señor, es Señor aún el día de reposo. ¡Wow! ¡Ja! En otras palabras, el Señor lo que está diciendo, mire, se lo voy a explicar, cabezones, para que lo entiendan de una vez. El día de descanso Dios lo estableció como un principio para bendecir a la humanidad. Y no fue al revés, como ustedes lo quieren aplicar, que el día de reposo ya estaba y fue dedicado por el hombre. No es así. Es al contrario. Fue para bendecir a la humanidad y no es para bendecir el día. Porque en el Señor todos los días son de bendición. No, hay que lo cree de verdad. Si usted lo cree, aplaude la gloria del Señor en esta mañana. Y no es que yo puedo orar solamente el sábado, el domingo, el martes, el miércoles, el día que sea. Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, ojalá que se te revele el día de hoy. El día de descanso Dios lo hizo para ti.
para que tú lo disfrutaras, para que tú te aprovecharas de eso. Pero la mayoría de los religiosos quieren hacerlo al revés. No que la humanidad disfrute de ese día para adorar a Dios y para descansar. Tiene que ser al revés. No, es el día que va a disfrutar de nosotros. Jesús usó un ejemplo inclusive. No lo leo ahorita, se lo dejo de tarea para su casa. Versículos anteriores. 4, 25, 26. Jesús utiliza el ejemplo del rey David para señalar lo ridículo que eran las acusaciones del fariseo. Oh, ¿cómo es posible que este va a sanar a alguien de reposo? ¡Ay, pecado, pecado! Porque el día de reposo sanó a alguien. Y Jesús hace una confrontación tremenda y dice, ustedes religiosos que quieren aparentar algo, como poner el pan de la provisión, de que se adoraba, que se consagraba al Señor, el mismo Dios le dijo a David que fuera y se lo comiera. Para nosotros, ¡oh, pecado! ¡Te vas para el infierno! Pero lo mandó fue Dios. ¿Aló? Entonces Jesús hace el ejemplo del rey David para señalar lo ridículo que eran esas acusaciones. Jesús dijo que Dios estableció el día de reposo para nuestro beneficio, no para el beneficio de Dios. Así es. Escúcheme. Dios no se beneficia con que descansemos un día. Nosotros sí nos beneficiamos. Pero al descansar, a estar relajado, no estar ocupado en las ocupaciones, en las situaciones, en el trabajo, en el estudio y en todo lo que hacemos, entonces podemos más fácil concentrarnos en nuestro Señor, en nuestro Dios, para adorarle a Él. Nos recuperamos físicamente, nos renovamos espiritualmente, porque yo no sé usted, pero cada vez que yo voy a un lugar donde se predica la palabra de Dios, yo soy alimentado. Cada vez que yo predico en un lugar, porque tengo que estudiar, porque tengo que aprender, porque tengo que profundizar, porque tengo que buscar el texto original, vamos a ver qué se hace referencia, qué era lo que estaba diciendo, yo soy alimentado. Y ese alimento espiritual me fortalece para que entonces el resto del día yo pueda elaborar o trabajar o estudiar o hacer cualquier otra cosa. Para los fariseos, la ley del Shabbat, del día de descanso, llegaron a ser más importante que el propósito mismo del día de reposo. David y Jesús entendieron que la verdadera intención de la ley del Señor es promover el amor a Dios. Y no solamente el amor a mí mismo o el amor a los demás. No guardamos ciegamente una ley sin mirar con cuidado la razón de ser de tal ley. El espíritu de la ley, préstame atención a esto, es por lo general más importante que la letra escrita. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la razón que el Señor dio? Bueno, tenemos que obedecer porque es una ley. Tenemos que hacerlo, claro que sí. Tenemos que guardar por lo menos un día para dedicar al Señor, claro que sí. Es cierto, es correcto, claro que sí. Pero ¿cuál fue el trasfondo? ¿Cuál es la intención de esa ley? ¿Para qué es esa ley? Dios nos ha dado 6 días a la semana para cumplir con nuestras obligaciones, ocuparnos de las cosas legítimamente, que legítimamente nos interesa para alcanzar, pero también nos ha dado un día, es un tiempo especial para dedicarle a Él en adoración, de glorificación, y sí, ¿por qué no? No es pecado que después que usted venga, adore, glorifique, exalte, se congregue, usted vaya y comparta con su familia. No es pecado eso. Vaya para el río, vaya a la playa, o vaya y descanse nada más y dice, ay, yo voy a aprovechar de dormir un ratico. Denle, ¿cuál es el problema? Porque Dios lo que nos está diciendo, tienes que parar
la vida que llevas todo el tiempo de trabajo, de tuyo, de darle, en esa semana, un día para que puedas mantener un equilibrio, no te enfermes, no te estreses, no te vuelvas loco y te mantengas estable. Tengo como testimonio a alguien que conocí en una empresa, una ensambladora de vehículos, de una marca que no voy a decir porque no me van a pagar la propaganda. Que el tipo trabajaba en esa empresa todos los días, de lunes a lunes. El horario normal del trabajo en la empresa, en todas las empresas, era de 7 a 5. Pero esa empresa, por ley colectiva, salía uno a las 4:30, media hora antes. Y él trabajaba no de las 7, sino desde las 6 de la mañana estaba ahí, hasta las 10 de la noche. Todos los días, hermano. Todos los días. Él era el supervisor general. De hecho, en una oportunidad, como a los 2 meses, algo así, que ya estaba trabajando en la empresa, él andaba buscando un personal para que le ayudara con los vehículos que pasaban por la línea de ensamblaje, que quedaban con algunos materiales que no se habían instalado, algunos componentes, porque no había llegado la importación de eso, lo que le llaman CKD. Entonces lo que hacían era que pasaban el vehículo y lo arrumaban por allá, y cuando llegaban los materiales se empezaban a ensamblar, sea que por ejemplo paneles en la puerta, asientos, cualquier cosa que haga falta del vehículo como tal. Entonces, ¿qué hacía ellos? Bueno, buscaban gente que conociera de todo un poquito para que hiciera todo el trabajo de terminar de ensamblar, de terminar de reparar. Y él buscando gente, me consiguió, dice, oye, me gustaría, tú eres mecánico, oye, trabaja conmigo, ayúdame. Y bueno, ¿cuánto es la broma? Bueno, lo que llaman sobre tiempo, ¿no? Ya eso yo creo que ya murió, ¿verdad? Bueno, ese sobre tiempo que pagaban antes, oye, uno lo pagaban bien y tú trabajabas 2, 3 horas al día o 4 horas más de lo que trabajaba normal y era más de lo que cobraba en todo el día. Entonces uno decía, ay, yo voy a trabajar sobre tiempo. Y yo empecé a trabajar también, y una semana trabajé duro, también así, como hasta las 9 de la noche. Y yo dije, no, ya para la otra semana que va. Y estaba más muchacho que ahora, o sea, que podía aguantar. Y yo, no, pero tampoco es así. Entonces empecé a trabajar de lunes a jueves, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los viernes no, los viernes aprovechar para salir, disfrutar, pasear, visitar a la familia, lo que sea, qué sé yo. Pero trabajaba también sábado y domingo, pero no trabajaba hasta las 10 de la noche, trabajaba hasta por lo menos hasta las 4, hasta las 3. Oye, en la noche también voy a trabajar, oye, imagínate. Pero este hombre sí trabajaba así. El hombre ganaba plata, hermano, ganaba más que el gerente general de la empresa. Mucho dinero. Pero llegó un momento que se enfermó. Empezó a hacer estudio, tratamiento, cuestiones por aquí, cuestiones por allá, nada. Mira, yo te estoy hablando de Antielito, en el año 94 fue eso. Bueno, yo trabajé en el 94 y eso pasó como que fue en el 96 o 97 que fue a Lodita, la empresa se fue del país. El tipo gastó toda la plata, la empresa se fue al país, lo liquidaron a todo el mundo y el tipo siguió. A la final que gastó toda la plata, el médico le dijo, chamo, tú lo que estás estresado, ¿es lo que tú tienes? Te has vuelto loco de tanto trabajo. Aparte de eso, nos enteramos, porque habíamos conocido, de hecho, la hija cumplió 15 años cuando en esos tiempos que yo estaba ahí, y contrataron una orquesta ultra famosa aquí en Venezuela y en el mundo. Así, pues, tenía plata, ¿no?, para eso. La esposa se fue con otro tipo, 2 hijos, un varón y una hembra. El varón drogadicto y la hembra vuelta loca. ¿De qué le sirvió el trabajo? Dile a la persona que tiene cerca, dile, por eso como mínimo Dios estableció un día de descanso. Dile, bájale 2. Bájale 2, bájale el ritmo, bájale 2. Aló. ¿Está aquí conmigo? Escúchame. Hay gente que trabaja todos los días.
Y créame, hermano, no es una maldición que yo le estoy dando, sino que eso lamentablemente es parte de nuestra humanidad. Lo que tú te ganas también ese sábado, ese domingo, o ese domingo que no te congregues, te lo vas a ganar, te lo vas a gastar en otro lado. Sea por salud, sea por problemas, sea por lo que sea. Porque Dios dice que nos bendecirá, nos va a exaltar y vamos a disfrutar de la herencia de Israel cuando por lo menos apartamos un día para dedicarlo. Amén, así es. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo no aparto por lo menos ese día para dedicarle a Él, para honrarle a Él, entonces Dios no me va a exaltar y tampoco voy a disfrutar de la herencia de Israel. Entendamos esto, por favor. No es que los demás días no sean del Señor. Ah, bueno, como hacen algunos religiosos, de lunes a sábado se drogan, se alcoholizan, bueno, toman caña, se prostituyen, bueno, hacen delincuentes, pero el domingo van a la iglesia y dicen, por mi culpa, por mi grandísima culpa. No, porque solo es el domingo, o el sábado, o el día que sea, es del Señor. Todos los demás días yo hago lo que me da la gana, pero ese día tengo que vivir en santidad, no tengo que pecar ese día. No, la verdad verdadera es que todos los días es del Señor. Amén. Todos los días tenemos que adorar al Señor. Todos los días tenemos que glorificar al Señor. Solo el Señor nos dice, pero por lo menos un día ustedes se tienen que reunir como iglesia para que me adoren como pueblo. No individual, no a sola. Porque yo espero que usted todos los días ore. Amén. Y el Señor también. El Señor y yo esperamos que usted por lo menos todos los días lea un poquito de la Biblia. Así es. ¿Aló? Por lo menos. Pero el Señor espera también que por lo menos un día a la semana le podamos dedicar para adorar, para glorificar, para recibir palabras, para ministrarnos, porque yo puedo ser bendecido, y claro que lo soy cuando yo estudio la Escritura a solas, cuando yo oro a solas, pero también soy bendecido cuando lo hacemos como iglesia, Amén. porque nos edificamos en el Señor. La verdad es que todos los días tenemos que dedicarle a Él. Pero Dios sabe que todas las personas terminamos complicándonos demasiado, tanto nuestras vidas, tanto el compromiso y tanto el bochinche que tenemos, que por eso Él estableció como ley, hey cabezones, un día por lo menos, dedíquenme a mí, apártense de todo lo que están haciendo para que un día me adoren, me glorifiquen, me exalten. Casi ni hemos tenido tiempo para acordarnos de orar, leer la Escritura, cantar, alabar al Señor en múltiples ocupaciones que tenemos, porque no da chance. Entonces el Señor dice, hey, un stop. Para, aguanta. Eso es lo que significa Shabbat, detenerse, parar, poner fin, descansar. Vaya conmigo por favor, Salmo capítulo 145. Salmo 145. Versículo 2. Dice así. Salmito le dice así al Señor. Solo el domingo te bendeciré. Y solo el sábado te alabaré tu nombre eternamente. ¿Lo dice así? ¿Cómo lo dice? Cada día. Ahora entienden por qué Dios dice, David, un hombre conforme a mi corazón. Porque David entendió que no era un domingo, era un sábado o un día exclusivo donde teníamos que bendecir, alabar y glorificar a Dios. Tenía que hacer todos los días. Necesitamos tiempo para desarrollar nuestra relación con Dios. Necesitamos tiempo para conocer a Dios. Necesitamos tiempo para saber qué es lo que Dios quiere hacer. Y solo eso sucederá cuando le dedicamos tiempo. La decisión de prestarle debida atención a las cosas espirituales. Debemos aprovechar bien el tiempo y buscar cada oportunidad para desarrollar esa relación con Dios.
Vaya conmigo por favor, Isaías capítulo 55. Isaías 55, versículos 6 y 7. Dice así: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamad en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Dile a la persona que tiene cerca, dile, el Señor te dice que dile, tienes que buscar al Señor. Mientras que se puede. Aló. Isaías nos dice que clamemos al Señor mientras Él está cerca, mientras tenemos ese acceso directo, porque lamentablemente va a llegar el momento cuando el Señor venga por su pueblo y nos lleve a todos para su gloria. Entonces la gente se va a desesperar para buscarlo y va a entrar acá a los lugares, a los templos, a las iglesias, a las reuniones. ¿Dónde están los cristianos? Y lamentablemente unos se van a quedar y lo van a encontrar ahí. Pero yo espero que usted y yo no estaremos en ese lugar. Así es. Pues estaremos gozándonos con el Señor. Ahora sí me quiero congregar, ahora sí quiero venir a la iglesia, ahora sí, pero lamentablemente la misericordia de Dios que les ayude. Escúcheme, Dios nunca ha planeado apartarse de nosotros. Préstame atención a esto, no te lo pierdas. Pero lamentablemente llegará un momento donde se apartará. La Escritura dice que el Espíritu Santo será retirado de la tierra con el Señor. Y entonces ahora los que queden en la tierra, en otras palabras, solo voy a decir la versión del pastor Levin, no lo doy para que lo entienda, verán cómo carrizo hacen. Pero ya el Espíritu Santo no le ayudará. Dios no planea apartarse. Generalmente siempre somos nosotros los que nos apartamos o construimos una barrera entre ambos. No esperemos hasta que hayamos apartado completamente de Dios para buscarlo. Pues seguro que más tarde en la vida resuelve mucho más fácil volver a Él. O a lo mejor Dios venga por su pueblo antes que decida volverse al Señor. Que decida reaccionar y diga, yo voy a hacer las cosas. Busquemos a Dios ahora mientras podamos, antes que sea demasiado tarde. Por eso el Señor nos ordena que por lo menos, cuota mínima, tapa de abajo. En otras palabras, en el peor de los casos, haya en nuestra semana de 7 días, un día donde podamos dedicarle al Señor, exaltarle, adorarle, honrarle a Él. Pues casi nadie está obligado a trabajar los 7 días de la semana. Y en el caso de nosotros, generalmente no trabaja los domingos, a menos que sea cosa de comercio. Y esto se debe a la influencia del cristianismo a nivel mundial. Y en especial a este cuarto mandamiento. De hecho, hay una empresa en Estados Unidos que es un comercio, como una empresa de eso de multitiendas, que el dueño es cristiano, la tienda Holiday. Y en una vez le hicieron una entrevista y le dijeron, Señor, esto es raro. Cuando el sueldo era como 12 o 13 dólares la hora en Estados Unidos, él pagaba 15 o 16, siempre pagaba por encima. Y otro le decía, ¿cómo es posible que su empresa haya prosperado tanto y una tienda de comercio no cierra un día a la semana?
y menos un domingo donde la gente está más libre para poder ir a comprar. Porque el resto, el lunes al sábado, lunes a viernes, siempre está trabajando. Los domingos, el día libre, técnicamente para la gran mayoría de las personas, entonces el día domingo donde más se vende. Es lógico, es normal. Pero usted los domingos cierra. Y lo bueno, porque yo entendí que el domingo tenemos que por lo menos un día dedicarle al Señor. Y yo trabajo con todos los cristianos y yo quiero que esos cristianos honren a Dios también. Y es una empresa de éxito a nivel mundial, sobre todo en Estados Unidos, algo extraordinario y poderoso. Muchísimas son las personas que usan este día libre para sus actividades, para paseos, fiestas, deportes y aún para pecar. Pero la principal razón de este día no son las cosas, no son el descanso ni siquiera, sino la adoración a Dios. ¿Usted se acuerda lo que dice en Éxodo 28, que fue el primer texto que leí? Bueno, el segundo. Dice, acuérdate del día de reposo. Pero después, ¿qué dice? Para santificarlo. Yo quiero aclarar esto rapidito, para que usted entienda qué significa esto para santificar. O sea, entonces los escribas, los fariseos decían, bueno, tenemos que santificar el día. No importa que nosotros seamos unos desgraciados, pero ese día es santo. Y por eso ese día no se puede hacer nada, porque es santo. Le voy a explicar esto para aclararlo. Las cosas no se santifican. Nosotros somos los que nos santificamos. Las cosas se consagran. O sea, es un error decir, por ejemplo, el santo púlpito. No, es un púlpito, es un aparato, un equipo, un mueble que ha sido consagrado para Dios. El pañuelo santo. No, es un pañuelo consagrado para Dios. La tabla es santa, no es santa. Es una tabla que ha sido consagrado para Dios, la corneta santa. ¿Usted ha escuchado palabras como esta? La Santa Sede. Esta es una sede, no santa, consagrada para Dios. Porque las cosas no se santifican. Solo los seres humanos se pueden santificar. Las cosas se consagran. Amén. A pesar de que nosotros nos podemos consagrar, porque consagrarse es apartarse para un fin, sobre todo, exclusivamente dedicarse para el Señor. Pero las cosas no se pueden santificar porque ellas no se arrepienten de su pecado. El pañuelo no pidió perdón por su pecado. ¿O sí? Nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros sí nos santificamos. Entonces, cuando dice aquí, acuérdate del día de reposo para santificarlo, está hablando de nosotros, no del día. Vaya conmigo mejor. Levítico capítulo 20. Versículo 26. Dice así, Levítico 20, 26. Habéis pues de serme santo, porque yo, Jehová, soy santo. A pesar de que sobre todo en la versión Reina Valera, aparece de que bueno, y santificaron el templo, y santificaron otro. Realmente lo que se dedica, o sea, la expresión correcta es consagraron, apartaron, dedicaron a Dios. Así lo dice el Señor en el Antiguo Testamento, y también lo dice inclusive en el Nuevo. Vaya conmigo, 1 de Pedro capítulo 1. 1 de Pedro 1, 14 al 16, dice así: Hijo mío, como hijo obediente, no os conforméis a los deseos que se me fue el asunto. Como hijo obediente, no conformé a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo,
sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sé santo, porque yo soy santo. Entonces levante su mano al cielo y diga conmigo, nosotros nos santificamos, diga. Nosotros nos santificamos. Entonces, nosotros somos los que nos santificamos y no las cosas se santifican, como por ejemplo los días. Los días no se pueden santificar. Somos nosotros que nos santificamos ese día. Las cosas se consagran. Le voy a dar un ejemplo de esto. Segunda de Crónicas 7:7. Búsquelo allí, por favor. Segunda de Crónicas 7:7. También Salomón consagró, no dice santificó, la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová. ¿Qué hizo Salomón? Consagró, apartó, dedicó al Señor. Por eso todo lo que recibimos nosotros, todo lo que adquirimos, esta casa no es una casa santa. Santos somos nosotros que vivimos en esta casa consagrada al Señor. Nuestros vehículos no son vehículos santos. Nuestros vehículos son vehículos que han sido consagrados al Señor y nosotros que somos santos los manejamos. ¿Aló? Así que, si las cosas no se santifican, si no se consagran, ¿a qué referencia hace el texto en Éxodo? Pues a nosotros. Pues eso, él dice que el día de reposo es para santificarnos nosotros y no el día en sí, que es santo. Somos nosotros que nos apartamos de todo lo cotidiano, de todo lo que hacemos la semana, para consagrarnos, para santificarnos al Señor. Ahora, nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Será que dejar de congregarnos para ir a la playa, el río, de paseo o inclusive descansar o a cualquier otro lugar nos santifica? Pues no. ¿Qué es pecado hacerlo? No, pero no me santifica si yo me voy a la playa. Dejar de reunirnos con los hermanos en Cristo para reunirnos con la familia, con amigos, porque vamos a hacer sancocho, porque vamos a compartir o cualquier otra persona nos santifica. No. Puede ser chévere, puede ser bueno y es necesario compartir con la familia, claro que está bien, pero eso no nos santifica. Una de las pocas cosas que nos ayuda a santificarnos es cuando asistimos al templo, cuando nos reunimos como iglesia para adorar al Señor. ¿Saben por qué? Porque de todo lo que podemos hacer como seres humanos, nos apartamos para santificarnos y adorarle y honrarle. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Amén. Escúchame esto. Claro que necesitamos un día libre de todas nuestras actividades, pero ese día libre debe usarse en gran parte para el Señor, para perfeccionar nuestra relación con Dios. Y esto sucederá cuando partamos por lo menos esas 2, 3 horas o 4 de las 24 que trae el día domingo para dedicarle a Él, para honrarle a Él, para ponerle a Él en primer lugar de toda la actividad que hacemos en el resto de la semana. Aun cuando dice David, yo te voy a adorar y te voy a exaltar todos los días. Así tenemos que hacer todos los días. Pero todos los días no podemos venir a este lugar a congregarnos como iglesia. Aun cuando hay momentos que sí lo podemos hacer, por ejemplo, cuando vamos a encuentro con Dios, cuando vamos a un congreso, que apartamos 2, 3, 4 días para dedicarnos al Señor, para recibir, eso es extraordinariamente de bendición para nuestra vida.
Pero la verdad es que no podemos vivir de congreso en congreso, de servicio en servicio, culto en culto, y no trabajar y no laborar. Tenemos que trabajar. Tenemos que laborar. Mira, le voy a decir algo. Ni siquiera nosotros los pastores, que Dios nos llamó y nos apartó más que cualquier otra persona, nos apartó para dedicarle a su obra, para dedicarnos a Él, para ayudar a la otra gente que sí labora todavía. Ni siquiera nosotros podemos pasar todo el día nada más solamente adorando y glorificando y exaltando a Dios, porque hay otras cosas que hay que hacer. Estamos claros en eso. No vamos a discutir ese asunto. El asunto es cuánto tiempo le dedicamos nosotros al Señor para adorarle. Póngase de pie, por favor. Le voy a dar una perlita de sabiduría. A todos los que les molesta esto que estoy diciendo y se enojan conmigo, buscarán cualquier excusa para evitar las horas de las reuniones, deben preguntarse ¿por qué no quieren dedicar ese tiempo a Dios? Pues tal vez los motivos son los mismos que si no se arrepienten les llevarán al infierno y no al cielo. Se lo repito. La misma gente que se molesta, revisa los motivos, por qué sientes eso, por qué te expresas así, o por qué sientes eso, por qué está dentro de ti esa situación. Si no te arrepientes, esos mismos motivos son los que te van a llevar al infierno, lamentablemente, a una eternidad sin Cristo si no te arrepientes. Porque la intención debería ser al contrario. Cuando somos confrontados con esto, decimos, bueno, ¿verdad que sí, Señor? Yo tengo que esforzarme para dedicar tiempo a ti, para adorarte, para no faltar ningún domingo, por más razones que sean. Porque la mayoría de la gente, cualquier cosa es válida para faltar un domingo y no congregarnos. Cuando la verdad es que debería ser contrario. Ninguna razón es válida para yo faltar un domingo. Al contrario, el domingo para dedicar al Señor tiene que ser más por encima de cualquier cosa que yo tenga que hacer. Amén. ¿Está aquí conmigo? Una vez alguien dijo, en el infierno no hay domingo. Tranquilo, ahí no te vas a quejar. ¡Ay, otro domingo vamos a la iglesia! Eso nos pasa a veces con los muchachos, con nuestros hijos. ¡Ay, domingo tan temprano, a las 9 de la mañana! Tranquilo, en el infierno no hay domingo, ni lunes, ni martes, ni nada. En el infierno no hay un día para adorar a Dios. Pero estoy seguro que en el cielo todos los días será domingo. Todos los días adoraremos y glorificaremos al Dios del cielo. Todos los días, escúchame, nos rendiremos delante de Él por la eternidad. La vida, el descanso o la diversión, el disfrute, el compartir con la familia, el paseo, no vale nada si no usamos de un tiempo especial como los domingos, en nuestro caso, o los jueves cuando venimos acá, o los lunes cuando tenemos reunión, o cualquier otro día que decidamos echar mano para estar en comunión con Dios y con nuestros hermanos en Cristo. Escúchenme lo que te voy a decir.
Después de la salvación, presten atención a esto, por favor. Después de la salvación y la vida eterna, no hay mayor bendición que reunirnos como iglesia. O no debería. No es la plata, no es el empleo, no es el trabajo. No debería haber nada más extraordinario que esto. ¿Usted está siendo edificado? ¿Está siendo bendecido? Eso es lo que hace el Señor cuando venimos a un lugar para congregarnos. Recibimos de su palabra. A veces somos confrontados con nuestros pecados, nuestras fallas, pero a veces somos, y la gran mayoría de las veces y siempre, somos alimentados para ser mejor. ¿Usted lo cree, iglesia? Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Escúcheme esto. Dios por eso estableció en su palabra y nos dijo: muchachos, muchachas, por lo menos un día, dedíquenme a mí. Pero hay gente que ni siquiera ese día. En estos días sacamos la cuenta de las horas que tienen el día y las horas que le dedicamos al Señor, y nos dimos cuenta que no le dedicamos ni siquiera el 2% de nuestro tiempo a Dios. Ni siquiera eso. Y sabe que la Escritura habla del diezmo. Y el diezmo no es solamente de la finanza. El diezmo debería ser también de nuestro tiempo. El 10% como mínimo de dedicárselo al Señor. Tenemos que arreglar las cosas. Y créame, hermano, que el día que cumplamos esta ley, Dios entonces va a cumplir sus promesas y nos va a levantar y nos va a poner en puesto de autoridad y de dominio. Eso habla también no solamente a nivel de gobierno, o no solamente a nivel de estatus social, y no solamente a nivel financiero, sino a nivel de todas las áreas. Porque dice lugares altos en la tierra. Yo creo en eso. ¿Usted cree en eso? Pero aparte de eso nos dice que disfrutaremos la bendición del Israel. Las bendiciones de Israel. Yo no sé, pero yo quiero ser bendecido. ¿Qué quieres ser bendecido? Levanta tus manos, por favor, y adora a Dios en esta mañana. Escúchame esto. Hoy es un buen momento para que nos pongamos a cuenta con el Señor. Para que podamos decir: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque a veces hay días que no vengo a los servicios, domingo, jueves, o días de reuniones, o días de hacer lo que sea. Y a mí me da igual. A mí, o sea, no me molesta, no me incomoda, ¿no? Cuando la verdad es que yo debería estar apasionado, deseoso, anhelando cada día reunirnos como iglesia para adorarte a ti. Dile conmigo: Señor, perdóname. Vamos, habla con Dios en esta mañana. Habla con Dios y dile: Señor, perdóname porque he fallado, porque he cometido errores. Perdóname, Señor, porque he llevado mi vida como yo pensé que era lo correcto. Pero con esta palabra he sido confrontado, Señor. Y he entendido que mi prioridad tienes que ser tú. Que tiene que haber una pasión. Por eso ese mismo David que entendió esto, cuando dijo: yo te voy a adorar todos los días, y dio una oportunidad. Mejor es un día en la casa de Dios, en la casa de Jehová, en la casa de nuestro Señor, que 1000 años fuera de Él. Mejor es un día cuando nos reunimos y adoramos al Dios Todopoderoso. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice: qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Porque allí, no en otro lugar, allí el Señor envía bendición y vida eterna. Amén. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Te glorificamos a ti, oh Dios. Alza tus manos y dile: Señor, gracias, Señor, gracias. porque tú me vas a levantar Porque tú me vas a y me vas a dar de la herencia de Israel. Porque a partir de hoy, por lo menos un día, Señor, te dedicaré a ti.
Diga conmigo, Señor, me voy a esforzar para venir los domingos, para no faltar ningún domingo. Diga conmigo, ningún jueves, ningún lunes a la reunión, ni ningún día a la cena. Diga conmigo, Señor, ayúdame a serte fiel. En el nombre de Jesucristo. Vamos, levanta tus manos y adora al Señor. Oh, mamá, Sheni, me quete de